A ver, pensemos un momento en un recuerdo. Cualquiera. ¿Qué es en realidad? ¿Una foto perfecta del pasado? En esta explicación vamos a meternos de lleno en esa tensión que es fascinante entre la historia, eso que supuestamente pasó, y la memoria, que es cómo nosotros construimos y le damos un sentido a ese pasado. La idea que se nos viene a todos a la cabeza es que la mente es como un gran archivo, ¿no? Creemos que los recuerdos son como fotos viejas guardadas en un cajón, que basta con abrirlos para ver la verdad, tal cual fue, un registro fiel, pasivo. Sería cómodo que fuera así. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante. Y si esa idea tan cómoda no fuera cierta, ¿qué pasaría si nuestros recuerdos no fueran piezas de museo, sino más bien creaciones que hacemos activamente desde el presente? Ok, para entender de verdad cómo funciona esto de la memoria, primero tenemos que hacer algo. Romper un mito, uno muy pero muy arraigado, la idea de que nuestra memoria es perfecta. A esta idea, los expertos la llaman el modelo textual de la memoria. Suena un poco técnico, pero es simple. Vemos la mente como un disco duro que solo guarda datos. Recordar sería como darle play. Pero claro, este modelo se olvida de un detallito fundamental sobre cómo funciona nuestra cabeza. Ahora sí, vamos a contrastar ese mito con la realidad, que es una visión mucho más dinámica y, la verdad, mucho más potente de lo que es la memoria. Esta frase lo cambia todo. La memoria no es una reliquia, es un artefacto, o sea, algo que construimos. Y es una embaucadora activa. Ojo, no porque sea malvada y nos quiera mentir, sino porque su objetivo principal no es la precisión. Su objetivo es ser útil, tener un significado para nosotros, ahora. Y esto nos lleva a un concepto que es clave, la memoria social. Porque, piénsenlo, nunca recordamos solos, en el vacío. Nuestros recuerdos están atados a nuestros grupos, la familia, los amigos, una nación entera. La memoria social es justamente eso, el pasado que un grupo comparte y moldea para que les sirva hoy. Entonces, el cambio de chip es total. Hay que dejar de pensar en la mente como un simple archivo y empezar a verla como lo que es, una constructora. La memoria no es un documento guardado, es un proceso vivo, social, que nunca se detiene. Bien, si decimos que la memoria es social, la pregunta es obvia. ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿De qué forma un grupo se mete en los recuerdos de una persona? Bueno, se puede ver en 3 niveles. El primero es el relacional. Cuando contamos una anécdota, la vamos puliendo con los demás, ¿no? El segundo es el identitario. Cada grupo necesita una historia del pasado que diga esto es lo que somos. Y el tercero, el más grande, es el normativo. La cultura nos marca qué cosas merecen ser recordadas y cuáles simplemente se dejan pasar. En el fondo, todo esto responde a un impulso muy humano. No somos máquinas de almacenar datos. Estamos programados para buscarle sentido a las cosas. Recordar es precisamente eso, un esfuerzo, casi siempre sin darnos cuenta, por armar una historia que tenga lógica con los pedazos del pasado. Perfecto, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo bueno. A ver cómo chocan la historia y la memoria en la práctica, con un ejemplo que es de manual. Seguro a muchos les suena. Es una obra clave de la literatura medieval, un poema épico, con héroes, traiciones, batallas, todo el paquete. El tema es que la historia que cuenta y la historia que de verdad pasó, digamos que no son exactamente la misma. Miren qué locura la transformación. El hecho histórico, lo que dicen las crónicas de la época. Año 778, una emboscada, casi una pequeña pelea, donde guerreros vascos atacan la retaguardia de Carlomagno. Ahora, ¡pum!, saltamos 300 años al futuro. ¿Qué recuerda la gente en el poema? Una batalla monumental contra un ejército gigantesco de sarracenos. El cambio es brutal. Y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué ese cambio? No es un simple error de tipeo, es una modificación que tiene un propósito muy, muy claro. Pensemos en la gente del siglo XII. Estaban en plenas cruzadas. Una batalla contra los vascos era un conflicto local, le importaba muy poca gente. Pero, ¿una lucha heroica contra los sarracenos? ¡Uf! Eso sí que era importante. Era el gran enemigo que unía a toda la cristiandad. La memoria social no se equivocó,
sino que eligió al enemigo que necesitaba para su historia. Sacrificó la exactitud por el significado. Este cuadro lo resume a la perfección. La historia como disciplina busca la verdad de los hechos. Su pregunta es, ¿qué pasó realmente? En cambio, a la memoria social le interesa una verdad con propósito. Su pregunta es, ¿y esto qué significa para nosotros? Juegan en canchas distintas con objetivos distintos, y por eso, claro, sus verdades también son distintas. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto. ¿Qué nos dice esta pelea entre historia y memoria sobre cómo nos conectamos con el pasado? Esta frase, tan corta, encierra una verdad inmensa. Nuestra identidad, la personal y la colectiva, no está hecha de hechos fríos y objetivos, está hecha de las historias que nos contamos sobre esos hechos. Somos al final las narrativas que construimos. Y, visto así, las supuestas fallas de la memoria se convierten en las pistas más valiosas que hay. Una distorsión nos habla de los valores de hoy. Algo que se olvida nos dice qué dejó de ser importante. Y un dato clave, el recuerdo de una buena historia, como la de Roldán, se agarra a la mente con una fuerza increíble, mucho más que un montón de datos sueltos. Así que no hay que ver estas imprecisiones como simples errores que hay que corregir. Todo lo contrario, es justo en esas grietas, en la diferencia entre el hecho histórico y el recuerdo colectivo, donde podemos ver más claro que nunca la verdad social de un grupo, sus miedos, sus sueños, su identidad. Y esto nos deja con una última reflexión, que da para pensar. Si la memoria es este proceso activo que construya significado para hoy, entonces la forma en que una sociedad recuerda su pasado es quizá el espejo más honesto de quién es en el presente. Las historias que decidimos contar y las que decidimos olvidar son las que definen lo que somos ahora mismo.